Bienvenidos a nuestra Escuela de Liderazgo Ministerial, VIP, formando y equipando líderes con carácter y visión de reino a través de esta tu radio cristiana, El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos al 909-346-4129 o al 909-827-6062. Visita nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com. Nuevamente, Dios los bendiga a todos. Soy el pastor Edwin Ospina. Este discipulado ministerial tiene por nombre o por título eventualmente formando y equipando líderes con carácter y con visión de reino. Vuelvo y repito, formando y equipando líderes con carácter y con visión de reino. Entonces, el propósito de esta escuela ministerial es que cada creyente, que cada líder y que cada pastor o ministro llamado y enviado por parte del Señor pueda identificarse, número uno, conociendo su identidad, llamado y propósito, pueda también identificarse con sus dones espirituales y con sus dones ministeriales, y de esta manera pues establecer y expandir el reino de Dios y dejar un legado en esta y las siguientes generaciones. Ese es el propósito para la cual existe Ministerio Internacional El Vino Nuevo y eventualmente Escuela de Liderazgo Ministerial a través de esta clase, formando y equipando líderes con carácter y con visión de reino. Bienvenidos y listo para comenzar. Bueno, venimos desarrollando una serie de temas que es supremamente importante que todo creyente, que todo hijo de Dios, ya sea baby espiritual, ya sea líder y ya sea ministro, ya caminando con un tiempo en el Señor, un líder maduro, un pastor, un ministro, debe de entender, debe de conocer, debe de aprender y debe de colocar en práctica, no solamente en su diario vivir, sino en su ministerio. Porque a lo largo y ancho del recorrido como cristiano, como líder y como pastor eventualmente, pues me he topado con muchos hombres y mujeres de Dios que aunque llevan años de conocer del Señor y llevan años de pronto de ejercer una posición ministerial dentro del cuerpo de Cristo como líder o como pastores y aún liderando rebaños con obras establecidas, me he encontrado con que muchos hasta el día de hoy conocen más y están más empapados acerca de pronto de la doctrina que se predica, se enseña y se transmite en su iglesia, denominación, concilio, y eventualmente tienen mucho conocimiento aún de la palabra. Pero cuando entramos a profundizar temas tan importantes que son los fundamentos ahorita no es un baby espiritual, un cristiano, sino de un líder, de un pastor y de un ministro, como es conocer su llamado, conocer su identidad, conocer el propósito, identificar realmente su ministerio, los dones espirituales. Todas estas cosas nos encontramos y nos topamos muchas veces, o yo personalmente me he topado con muchos pastores que tienen totalmente distorsionado la revelación del propósito del ministerio, de los dones espirituales, de su llamado e identidad en Cristo. Entonces, por eso Dios ha colocado en mi corazón sacar de la misma palabra de Dios, de la misma esencia de Dios, porque pues la palabra de Dios es el fundamento, es inconmovible, temas como los que venimos desarrollando en este ministerio y en estas clases, que no las enseñan en universidad, seminario, instituto o eventualmente escuela inclusive de discipulado, ¿verdad? Entonces me he tomado la tarea para yo mismo identificarme con esos temas, hacerme la pregunta a mí mismo y caminar, que sea como la base, como que sea la meta a llegar y eventualmente la visión a seguir por medio de estos puntos que es supremamente fundamentales. Entonces venimos desarrollando, número uno, vimos lo que era el llamado, en la lección número 1, en la lección número 2 vimos lo que fue el propósito, entendimos que era propósito. Entonces ahorita vamos a continuar sobre hablando lo que es el llamado. Dice lección número 3, la lección de hoy se llama lección número 3, el llamado es dado por parte de Dios o el llamado es de Dios.
Entonces vamos a entrar en materia y nos vamos a ir profundizando un poco acerca de esta porción, de este mensaje escritural que vamos a ver en Hebreos capítulo número 5 en el verso 4. Vuelvo y repito, Hebreos capítulo número 5, verso 4. Si usted tiene el manual ahí, hay personas que cuando yo fui a Colombia quedaron con el manual y a otros se lo he mandado en formato PDF a su correo electrónico, ¿verdad? Y está en la página número 8 del libro o del manual. El llamado es dado por parte de Dios. Hebreos 5:4. Y dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vuelvo y repito, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. La palabra de Dios le llama honra al llamado. Vuelvo y repito, la palabra de Dios le llama honra al llamado. Y no lo hace un hombre, una organización, una denominación, ni tampoco una familia, y tampoco se hereda. Es una honra dada por Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo pastor, apóstol, evangelista o cantante, sino que es Dios quien hace el llamado. Hay muchas personas que se llaman y se envían solas y entran al ministerio por razones equivocadas, tales como porque fracasaron en la vida secular, desean ganar dinero, buscan la fama para su propio beneficio, otros porque creen ser mejor que sus pastores y se rebelan e independizan, y otros porque lo heredaron, y debemos de entender que el llamado no se hereda, sino que viene únicamente por parte o dado por parte de Dios, y Dios mismo se encargará de buscar y usar hombres de Dios para que aprueben y confirmen el llamado. Entonces aquí estamos hablando de otro tipo de llamado. Ya hablamos lo básico del término llamado. Cuando hablamos de llamado, vimos en la lección número 1 que significa invitar, llamar, convocar, reunir, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó, nos invitó, nos convocó para que nos reuniésemos a atender, valga la redundancia, su llamado. Entonces, ese es un llamado que Dios nos hizo a nosotros la primera vez para llegar a conocer el Evangelio y para comenzar a caminar en la vida cristiana. Pero ahorita del llamado que estamos hablando en este momento y que vamos a ir desarrollando, vamos a profundizarlo un poco más allá. Y es que el llamado, cuando es dado a un hombre, al ministerio, a un liderazgo específico, no lo coloca, no lo da, ese llamado viene por parte del hombre. Y aquí quiero hacer énfasis en algo supremamente importante, y es que si nosotros vemos desde la antigüedad, de Génesis hasta Apocalipsis, podemos observar de que los hombres que existieron a lo largo y ancho de las escrituras de la palabra de Dios, no se enviaron solos, ni eventualmente fue algo que simplemente les nació a ellos hacer, como desarrollar un tipo de actividad, oficio o carrera en el ministerio, sino que Dios fue el que los llamó no solamente a ser parte de la familia de Dios, no solamente a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que los llamó a desarrollar un llamado para cumplir de esta manera con el propósito de Dios, pero a otro nivel, a otra escala, a otra dimensión, a otros, digámoslo así, lugares, a otras funciones específicas, a otros oficios o oficio específico, como por lo menos vemos el caso de Aarón. Aarón, eventualmente sabemos la historia de que aunque se encontraba en cautiverio, en esclavitud, en el pueblo de Egipto, pero cuando Dios liberta a Israel, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, Dios le hace no solamente ahora un llamado a la libertad, a seguir y a buscar de Dios y a seguir cumpliendo, digámoslo así, con libertad la escritura, la palabra de Dios, sino que ahora viene un llamado específico a su vida. Ahora no solamente es
es pueblo de Israel, no solamente es pueblo de Dios, no solamente es llamado a obedecer a Dios, a seguir a Dios y a cumplir la ley, sino que ahorita Dios le hace un llamado específico a un ministerio específico. Y cuando Dios le hace el llamado a Aarón, también lo capacita y le da armas, le da herramientas, le da una medida de fe y una medida de unción para que pudiese cumplir con ese llamado específico al ministerio. Entonces, lo he dicho antes, vuelvo y hago énfasis, cuando una persona se autollama o proclama o autoenvía a desarrollar un ministerio, un oficio ministerial, y eventualmente comienza a desarrollar, ya sea que tenga su obra, ya sea que comience en una iglesia, ya sea que se le dé una iglesia pastoral, un grupo de personas, etcétera, etcétera. Pero el punto es de que aunque esa persona se autonombró, esa persona se autoenvió, o lo colocó el hombre, o lo colocó una organización, esa persona, si no ha sido llamada por parte de Dios, no tiene ni tendrá la medida de fe, de unción, de dones espirituales para cumplir el propósito en cuanto a su llamado específico, para cumplir el propósito en cuanto a su llamado al ministerio o a un llamado específico dado por parte de Dios. Porque el hombre puede dar títulos, el hombre puede dar cartones, el hombre puede dar eventualmente un diploma, un carnet, una credencial, una posición y ubicarlo en un lugar específico. Pero eventualmente lo que no puede hacer un hombre o una organización, así sea otro hombre de Dios, es darle la fe y darle la unción que necesita esa persona para que pueda cumplir con esa función, con ese llamado específico al ministerio. Entonces esto es supremamente importante que entendamos, aprendamos y coloquemos en práctica y aprendamos nosotros a diferenciar y a identificar los llamados de Dios en las personas, en el cuerpo de Cristo, en los líderes y en los pastores. Porque triste y desafortunadamente, muchas personas en el cuerpo de Cristo están buscando a Dios, unos por conveniencia, unos por lucrarse, unos por necesidad, otros por orgullo, en fin, por muchos motivos. Pero la realidad es que si lo hacen fuera del llamado de Dios a ese oficio o a ese ministerio, no tendrá la fe, no tendrá la unción, no tendrá la capacidad de cumplir con las pruebas, no podrá cumplir con los procesos, no podrá inclusive ni aguantar las presiones en el ministerio, en la vida y aún en las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a ese ministerio, Dios no lo llamó a ese oficio, porque por lo cual no va a tener la fe para aguantar y resistir el voltaje que se le va a enfrentar de ahí en adelante. Entonces, cada uno de nosotros, dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Entonces, la fe viene por medidas. Por eso dice la escritura también de que muchos dan fruto al 30, al 60, al 70, hasta al 100 por uno. Entonces, es y varía en la medida que Dios dé y reparta como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, es un grave error, es algo ilógico, es mejor dicho, algo terrible dentro del cuerpo de Cristo que un ministro se agarre a ungir, a imponer manos y a enviar hombres y mujeres a ministerios específicos, a ministerios especiales, a un oficio ministerial cuando no ha sido llamado ni confirmado por parte de Dios, porque triste y lastimosamente haga de cuenta que lo está enviando a la guillotina, lo está enviando a matarse solo espiritualmente, porque esta persona, muchos, la mayoría cuando entran a los caminos del Señor, pues entran con la motivación: yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro.
Y muchas veces confunden, quiero que presten atención aquí, amados ministros, pastores, líderes, y es lo siguiente, esto es supremamente delicado, porque cuando un líder, un pastor, un ministro no conoce, no entiende o no cree en los dones espirituales dados por el Espíritu Santo de Dios al creyente, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo va a hacer para identificar y llevarlo a desarrollar esos dones espirituales en otros creyentes, en su liderazgo y en su congregación? Porque hay ciertas organizaciones que no creen en los dones espirituales, que no creen eventualmente en ciertas doctrinas, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos un ejemplo, yo me identifico con el don de profecía, yo me identifico con el don de discernimiento de espíritus, yo me identifico con el don de sanidades, yo me identifico con el don de ciencia o de conocimiento, yo me identifico con el don de lengua, yo me identifico con el don de interpretación de lenguas, yo me identifico con el don de la fe, y así, etcétera, etcétera, con los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando de pronto comienza a manifestarse y a fluir en estos dones espirituales dados por el Espíritu Santo de Dios al creyente, para que pueda eventualmente ser útil, instrumento y herramienta en la mano de Dios para liberar, sanar, restaurar, ayudar dentro del cuerpo de Cristo y presentar a Cristo afuera a los perdidos a través de esos dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo de Dios, que se conoce o se llaman los dones espirituales. Bien, entonces, muchas personas, vuelvo y retomo, se identifican con estos dones y creen que cuando el Espíritu Santo le da esa medida de fe para operar en ese don específico, espiritual, entonces creen y pretenden decir, asegurar y trabajar, comenzar a trabajar en un ministerio. Me explico. Muchos tienen el don de profecía, pero una cosa es el don de profecía y otra cosa el oficio del profeta. Una cosa es muy diferente, si me comprende, un apóstol a un misionero, aunque parece idéntico, es casi similar, pero son cosas distintas. Es muy diferente una persona que tenga el hambre y la sed y la pasión por repartir tratados, por predicarle a las personas, por salir a evangelizar y tener un comité, digámoslo así, de evangelismo. Es muy diferente a tener ahora el oficio de evangelista, la función de evangelista, porque una cosa es el don y otra cosa es el oficio o el ministerio. El oficio y el ministerio son llamados específicos, mas los dones espirituales es un fluir que viene de un momento a otro, o por diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes etapas, de acuerdo a la necesidad de una persona o de una iglesia, de una congregación. Pero cuando estamos hablando del oficio como evangelista, estoy colocando un ejemplo, no es solamente repartir tratados y tener la elocuencia y la capacidad para hablar y predicar la palabra. Eso no es ser únicamente evangelista. Eso es un llamado general. Pero lo que es la oficina del evangelista, lo que es el ministerio del evangelista, como vemos en Efesios capítulo 4, en el verso 11 en adelante, la oficina del evangelista es aquel en la cual Dios, el Espíritu Santo, envía a este hombre o envía a esta mujer empoderados con una medida de fe, con una unción específica, con un llamado específico para ir a todo el mundo, para ir a las naciones o para ir a todo su país, pero con un nivel de unción, de poder, de autoridad y de revelación
para obrar en milagros, señales y prodigios y establecer el reino de Dios en un lugar y expandir el reino en diferentes lugares. Entonces es muy diferente una cosa, usted tener el hambre y la pasión por evangelizar, y otra cosa, usted tener el ministerio como tal, o el oficio, o la oficina del evangelista. Son cosas diferentes. Entonces, por eso es supremamente importante que nosotros eventualmente entendamos estos puntos, entendamos estas porciones escriturales y lo que concierne a lo que es el llamado. Ya ve que venimos desarrollando el punto del llamado hace rato, ya hace algunas semanas, y es un tema supremamente extenso y le estoy tratando de desglosar, de condensar lo que usted necesita saber en cuanto a su liderazgo o en cuanto a su ministerio. Bien, entonces estoy colocando estos ejemplos que son ejemplos reales que acontecen dentro del cuerpo de Cristo, y vuelvo y repito, cuando nosotros como pastores, como líderes, no hemos identificado en nuestra propia vida y en nuestro propio ministerio los dones espirituales que operan dentro de mí, ¿cómo voy a hacer yo para identificarlos en otros? ¿Y cómo voy a hacer yo para guiarlos a otros, a mis hermanos, en esos dones? Cuando no operan en mí o cuando ni yo sé con qué se come eso. Entonces es supremamente difícil y es necesario que nosotros aprendamos, lo conozcamos y nos identifiquemos con ellos. Entonces hay dones espirituales y hay dones ministeriales. Dones espirituales los tiene todos los creyentes. Ay, pastor, ¿cómo así que los dones espirituales los tienen todos los creyentes? Sí, señor, sí, señora, sí, mi amado hermano, sí, mi amada hermana. Todo creyente, el día que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, automáticamente la persona del Espíritu Santo vino a hacer de usted su casa, su morada y su templo, por cuanto eventualmente ahora usted es casa y templo del Espíritu Santo de Dios. El que vive y mora dentro de usted es el dador de los dones espirituales. Entonces, si el que da los dones espirituales vive y mora dentro de usted, dentro de mí, entonces usted cree que no tiene ningún don espiritual. Lo tiene, y no lo tiene desde el momento que recibió a Cristo. Es más, lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Antes que nacieses te conocí. Como vemos el caso del profeta Jeremías en el capítulo número 1, en el verso 3, 4 y 5, si no estoy mal. Dice, desde que antes de que estabas en el vientre te conocí. Y cuando estabas en el vientre te llamé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces aquí podemos observar que cuando nació Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 1, Dios no lo conoció únicamente allí en el momento que nació, sino desde que antes que naciese, antes de que fuese formado, ya lo había conocido. Y cuando estaba en el vientre de su mamá, lo santificó, o sea, lo apartó, lo llamó a un llamado y a un ministerio específico. Y lo envió a cumplir eventualmente con esa obra, con esa misión, con ese oficio ministerial, ese oficio o esa oficina de profeta. Entonces, juntamente con esa oficina, con ese llamado a ser profeta, eventualmente también lo dio y lo capacitó con armas y con herramientas espirituales como discernimiento de espíritu, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y también le dio la medida de fe y la medida de unción para que pudiese aguantar y resistir el voltaje de todo lo que se le iba a venir. Porque vemos desde el principio que Dios le dice, irás y hablarás, dirás todo lo que yo te mande a decir, eso hablarás, eso dirás, pero también es una advertencia, pero no te escucharán, no te harán caso, le dijo Dios mismo al profeta Jeremías. Entonces de antemano ya lo estaba preparando física y psicológicamente para las pruebas, para las adversidades, para los procesos, para el rechazo y para todo, para el maltrato, para todo lo que le iba a acontecer al profeta Jeremías en lo largo y ancho de su ministerio. Entonces una persona que coloquemos nosotros como pastores a desarrollar un oficio ministerial, un ministerio específico en cualquiera de las oficinas de los dones ministeriales o de los dones espirituales, y si no es dado o llamado por parte de Dios, pues no tiene ni la medida de fe y no tiene la medida eventualmente de unción para aguantar y resistir el tipo de prueba,
de proceso y de acontecimientos que le vayan a ocurrir de ahí en adelante. He allí porque muchos abortan, dejan tirado el ministerio, dejan tirada la obra, dejan tirado, eventualmente se convierten en pastores asalariados. ¿Por qué? Porque no tienen esto. Y al no tener esto, pues ¿cómo van a dar de lo que no tienen? Nadie puede dar de lo que no tiene. Si no tiene unción, si no tiene fe, si no tiene dones, ¿cómo va a ser para aguantar el voltaje cuando venga el enemigo a matar, a robar y a destruir su propia vida, su matrimonio, su esposa, sus hijos y la congregación? Entonces va a salir, ¿qué? Va a salir corriendo y va a retirar todo, vas a tirar todo. Entonces esto es supremamente importante. No porque hable bonito, no porque hable elocuentemente, no porque sea el alma de la fiesta, el alma de la reunión, el alma de la iglesia, no porque él sea el que nos haga reír, no porque eventualmente el que tenga más carisma o el que tenga tantas habilidades o cante bonito o se exprese bonito, se relacione bonito. Eso a ti, mi amado líder, pastor, no te dejes mover por eso. Ni por el denuedo, ni por la elocuencia, ni por el palabrerío, ni por el carisma, ni nada de estas cosas te debe dejar mover. Déjate mover, es por la guía del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo y la confirmación del Espíritu Santo y por el resultado de los frutos que comience a dar junto a ti y en la obra laboral, espiritual, laboral, de servicio que hayas colocado para Él, asignado para Él dentro de tu iglesia local. Entonces esto es supremamente importante. Vuelvo y repito, la palabra de Dios le llama honra al llamado. Y este no lo hace un hombre, una organización, una denominación, y tampoco la familia. Y tampoco se hereda. Ese es otro punto supremamente importante, porque a veces creen y dice, y he escuchado de que como yo soy pastor, entonces mis hijos van a ser pastores también, por herencia. No es así, ni por herencia. Y le coloco un ejemplo, y usted lo conoce. Dígame cuál de los hijos de Moisés heredó el ministerio de su papá. Lo heredaron los sobrinos, lo heredaron sus hermanos, lo heredó José, que no era nada de sangre de Moisés. Entonces fueron personas completamente ajenas, digámoslo así, a su propia familia, a su propia casa, a su propia sangre, aunque fue su sobrino y su hermano, pero yo me refiero a su núcleo familiar interno de su casa, digámoslo así, las cuatro paredes, para que me entiendan un poco. El ministerio no se hereda. El ministerio eventualmente es dado por Dios. El ministerio no es que yo lo voy a ungir a mi hijo, porque una cosa es que tú profetices y declares la palabra sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre X o Y familiar. Y otra cosa es que Dios apruebe, respalde y llame a ese hijo, a esa hija o ese familiar a la hora del ministerio, como te llamó también a ti. En muchos casos lo hay, claro que sí. En muchas ocasiones el pastor sucede, el hijo sucede al papá, claro que sí. Pero no debemos de pretender creer de que porque lo sucedió, lo reemplazó, quedó a cargo el hijo, lo reemplazó el hijo, es porque fue heredado el ministerio. El ministerio no se hereda. Hay muchas personas que se llaman y se envían solas. Yo creo que ya entendimos esta parte, ¿verdad? Y entran al ministerio por razones equivocadas, tales como ¿por qué fracasaron en la vida secular? Desean ganar dinero, buscan la fama para su propio beneficio. Otros porque creen ser mejor que sus pastores y se rebelan e independizan. Y otros porque lo heredaron. Y debemos de entender que el llamado no se hereda, sino que viene únicamente por parte de Dios. Y Dios mismo se encargará de buscar y usar hombres de Dios para que aprueben y confirmen el llamado. Quiero hacer otra explicación sobre este punto que me parece importante que usted lo entienda, y quiero desglosarlo un poco. Y es de que ya entendimos, ¿no? De que muchas veces una familia pastoral de peso, digámoslo así, de reconocimiento, de popularidad, comúnmente crían a sus hijos
y desde niños le meten en la cabeza que tienen que ser pastores como ellos, que tienen que continuar el ministerio de ellos. Y pues los niños eventualmente, muchos, comienzan a caminar, a estudiar y a prepararse así como su papá quiere que lo haga o su mamá quiere que lo haga. Una familia pastoral y que sus hijos tienen que ser pastores. El punto consiste de que muchos lo hacen por obediencia, porque se creen, se me comprende que, ok, si mi papá es pastor, yo tengo que ser pastor, porque mi mamá es pastora, yo tengo que ser también pastora. Y lo hacen por motivos totalmente erróneos y equivocados, porque mi papá me dijo, porque mi mamá me dijo, porque en la iglesia todos me dijeron, porque en la familia todos me dijeron, si una familia cristiana, pero dentro de sí, dentro de su corazón, dentro de su mente, de su alma y de su espíritu, no hay la pasión, no hay el amor y no hay la entrega ni la capacidad, o sea, la unción y la fe para poder cumplir con ese ministerio, aunque lo comiencen. Por eso tarde que temprano se apartan unos de los caminos del Señor y otros eventualmente resultan tocando la guitarra o terminan como misioneros o terminan haciendo cualquier otro oficio ministerial, claro que sí, o moviéndose en otros dones espirituales. Entonces no se trata de lo que yo quiero y lo que yo le quiero imponer a mis hijos, a mi familia o mi núcleo familiar, sino pedir la guía, la orientación y la revelación de parte de Dios para confirmar yo es la voluntad de Dios y no mi voluntad. Esto es supremamente importante porque a veces, por eso vuelvo y repito, así como colocamos a hacer muchas veces a nuestros líderes que están con nosotros en nuestra iglesia local, tareas, funciones que no es lo de ellos, no es su llamado, no es su talento, no es su habilidad y no tienen el carisma, ni la unción, ni la fe para eso, así nos pasa también con nuestros hijos, mucho más con nuestros hijos, porque pues le podemos meter más presión, ¿verdad? Y triste, desafortunadamente, estamos orando, pidiendo y llevando, puchando, empujando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a que tengan que continuar o hacer lo mismo que yo hago, sin contar con el ok o con la aprobación de parte de Dios, de parte del que verdadera y genuinamente lo llama y el que le va a dar la unción, el que le va a dar la fe y el que le da la fortaleza para aguantar las presiones que se le vengan. Porque así sea mi hijo, así sea mi familiar, no va a tener la misma cruz que yo cargué o que yo estoy cargando. Las pruebas de él van a ser en sus áreas de debilidad. Las tentaciones de él van a ser en sus áreas de debilidad, o las puertas que abrió, o eventualmente la naturaleza pecaminosa que mora dentro de él y se manifiesta en otras áreas, independientemente de las mías. Y entonces, al ser diferentes pruebas, al tener Dios diferentes procesos, al pasar Dios a nuestros hijos espirituales también, por diferentes etapas, pruebas, procesos, tentaciones inclusive, y confrontamientos en la vida, pues eventualmente va a tener que tener una medida de fe y una unción específica para ese llamado específico, esa tarea ministerial que Dios le comisionó. Entonces muchas veces nosotros como líderes y como pastores con la mejor intención del mundo, pero estamos enviando ya sea a nuestros hijos sanguíneos o a nuestros hijos espirituales al matadero, a que lo decapiten, a que lo degollen espiritualmente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de revelación y por falta de entender estos principios bíblicos del llamado de Dios. Dios es el que llama, y así como Dios llama, también capacita. Nosotros eventualmente lo único que podemos darle es conocimiento, pero el que le da la fe, la unción y la fortaleza para aguantar el voltaje de ahí para allá es Dios, no nosotros. Porque lejos de agradar a Dios, siempre lo he enseñado y hago énfasis otra vez, Dios no apoya ni respalda buenas intenciones. Por muy pastores, por muy líderes que seamos, Dios no apoya ni respalda buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el mundo. Dios va a apoyar, va a respaldar, va a aprobar, va a bendecir y va a prosperar. Es su voluntad, su llamado y su propósito.
Eso es lo que Dios va a aprobar, eso es lo que Dios va a bendecir y eso es lo que Dios va a prosperar. Su llamado, su propósito, su voluntad. Esto es supremamente importante que nosotros lo entendamos. ¿Cómo podríamos entonces describir a una persona que tiene un llamado por parte de Dios? Aquí viene la pregunta, una pregunta típica y pronto que usted en este momento se puede estar realizando, haciendo. Vuelvo y repito, un subtítulo. ¿Cómo podríamos entonces describir a una persona que tiene un llamado por parte de Dios? Jeremías 29, dice la escritura. Jeremías capítulo 20, verso 9, dice así. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dijo el profeta Jeremías. Y quiero volverlo a repetir y quiero por favor de que se graben esta parte y entiendan lo que yo le he venido explicando en esta clase, en este momento. Aquí está hablando el profeta Jeremías y mire lo que hay en su mente, mire lo que hay en su corazón, pero también mire lo que hay en su espíritu, en su llamado. Y dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre, no volveré a profetizar nunca más, ni me acordaré, o sea, voy a borrarme, de sacarme de la mente a Dios y no voy a volver a hablar, a profetizar de parte de Dios. Pero no obstante, o sea, por el contrario, había en mi corazón, eso es lo que el profeta estaba pensando, en su alma, en su parte almática, en sus emociones. Pero dentro de sí, en sus entrañas, dice, había como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté de aguantarlo, de resistirlo, pero no pude. ¿Por qué no pudo aguantarlo? Porque Jeremías, aunque quiso apartarse de Dios, de los caminos de Dios y dejar tirado, abandonado, abortar el ministerio de profeta que Dios lo había llamado a la oficina del profeta, no pudo, porque dentro ese fuego que ardía era la pasión, era la unción, era el poder, era la autoridad y era la medida de fe que Dios había colocado en el profeta Jeremías para que pudiese aguantar con ese desánimo que estaba teniendo en ese momento, para que pudiese aguantar con ese rechazo que el profeta estaba teniendo y estaba experimentando en ese momento, para que pudiese aguantar y resistir el peso y la carga de ese llamado y de ese ministerio al cual Dios lo había llamado y lo había enviado a cumplir una misión específica con un propósito específico. Entonces, aquí para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, si Jeremías se hubiese autoenviado él solo, si a Jeremías lo hubiese comisionado una organización, si a Jeremías lo hubiese enviado, llamado y enviado un hombre, así fuese de Dios, pero porque hablaba bonito, porque tenía elocuencia para hablar, porque era el alma de la fiesta, era el alma de la iglesia, o porque tenía mucho carisma para socializar, o porque tenía mucho porte, mucha personalidad, entonces cuando viniese el momento que vino sobre Jeremías de tristeza, angustia, desespero, presión, depresión, soledad, rechazo, hubiese dejado tirado el ministerio, hubiese abandonado y abortado el llamado, no hecho por Dios, hecho por el hombre o el que él mismo se colocó, una carga que él de pronto mismo se hubiese podido colocar. Pero como el llamado era de parte de Dios, como el llamado lo hizo Dios, y se lo hizo no cuando nació, vuelvo y repito, sino desde que antes que nacieses te conocí, y cuando estabas en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ya estaba en el paquete completo. Eso significa que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios no solamente nos llamó, sino que si en nosotros estamos desarrollando un ministerio y el ministerio que estamos nosotros ejerciendo, desarrollando, viene por parte de Dios, pues créalo, mi amado hermano, líder, pastor, ministro, que me estás viendo o escuchando en este momento.
también tú tienes la medida de fe, tienes la medida de unción y tienes eventualmente la fortaleza de parte de Dios para aguantar y resistir las pruebas, las circunstancias, la persecución, el rechazo, la tristeza, la depresión y todas las cosas que eventualmente te están viniendo, te han venido o te vayan a ocurrir, te vayan a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque si eres llamado de parte de Dios, por eso estás donde estás y has aguantado lo que has aguantado y ahí sigues parado al pie de la brecha. Entonces, vámonos identificando, pero eso también tenemos que llevarlo a otros creyentes, a nuestro liderazgo o eventualmente a las personas que Dios vaya a colocar, esté colocando en nuestro camino. Es supremamente importante que entendamos estos puntos y estas cosas. Obviamente quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Entonces, pastor, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, si un pastor me comisiona, me unge a mí como pastor, como apóstol, como ministro, como esto y lo otro, entonces ¿no es válido? No estoy diciendo que no sea válido, porque Dios llama, pero también va a confirmar con un hombre de Dios, llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta, evangelista, como se llame, el hombre de Dios, con un oficio específico. Dios lo va a confirmar, claro que sí, y no lo va a confirmar una vez. Lo va a confirmar varias veces o muchas veces o de perdida 2 o 3 veces de perdida. Va a confirmar tu ministerio. Pero no solamente va a confirmar tu ministerio, sino que también va a confirmar el fuego, la pasión, el deseo, el hambre y la sed que hay dentro de ti por trabajar, conocer, capacitarse y prepararte y equiparte para eso que siente dentro, que es o se llama un ministerio, una oficina ministerial o en cuanto a los dones espirituales. Entonces, Dios, cuando te llama, Él ya te ha dado a ti la unción y la fe. Pero dentro de ti hay ese fuego, esa pasión. Muchos tienen el don profético, muchos tienen el don de discernimiento de espíritus, muchos eventualmente tienen el don de sanidades, dones de sanidades, el don de fe. Pero, aunque lo tienen, pero no se han podido todavía ahorita identificar con ellos porque les da miedo, porque muchos les enseñan que eso no es de Dios, sino que es del diablo. O muchos le dicen que eventualmente no lo diga, no hable, no profetice, quédese callado, porque muchos pastores piensan que si su líder, discípulo, crece más que él, o es más usado que él, o fluye de pronto en los dones espirituales más que él, entonces le va a quitar el puesto, lo va a desbancar y entonces lo van a mandar para la calle. Y eso es ridículo, eso es tonto, porque nosotros como pastores, como líderes, debemos de aprender lo siguiente, que si nuestros líderes, nuestros discípulos y nuestros hijos espirituales sobresalen y hacen las cosas mejores que nosotros mismos, es la señal y es la evidencia que hicimos bien nuestro trabajo, hicimos bien nuestra tarea y que estamos cumpliendo con el propósito de Dios a cabalidad. Si mis hijos espirituales sobresalen más que yo, gloria a Dios porque hice bien la tarea. Yo sé quién me ha llamado, yo sé lo que tengo, sé dónde estoy y sé para dónde voy, por lo cual no me va a dar miedo de que mi discípulo, que mi líder me pase en conocimiento, en unción, en poder, autoridad y aún en milagros, señales y prodigios. Gloria a Dios por eso, porque ¿qué padre no se va a sentir honrado, orgulloso y privilegiado de que sus hijos sean mejores que nosotros, que nuestros hijos sean mejores que nosotros? Así mismo, esa misma mentalidad que tenemos de padre con nuestros hijos es la misma mentalidad que debemos de tener nosotros con nuestros líderes, discípulos y miembros de nuestra congregación. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros conozcamos, que aprendemos y que coloquemos en prácticas en nuestro ministerio y en nuestro diario vivir. Entonces, de esta manera, estamos viendo aquí Jeremías 29, de que en él había un fuego. Él trató de apartarse, él trató de olvidarse de Dios, de nunca más profetizar, hablar de parte de Dios, pero no obstante había un fuego ardiente de él que le llegaban hasta los huesos. Traté de aguantarlo, lo resistí, traté de no hablar, traté de no acordarme, traté de no oír la voz de Dios, traté de resistirlo, pero no pude, no aguanté, tuve que hablar, tuve que buscar, tuve que volver a encaminarme. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado así? Decimos,
No nos vamos a hablar mentira como pastores, como líderes, como ministros. Muchas veces hemos amanecido por diferentes circunstancias que nos presentan en la vida, ya sea una enfermedad, ya sea una traición, ya sea por el área financiera, sentimental, emocional, por el área que sea, y decimos, ya no más. Ya no más ministerio, cerramos la obra, se la entrego a Julano, se la entrego a Sultano, eventualmente no quiero saber más de Dios, no quiero más cristianismo, ¿para qué esto? ¿Para qué sigo trabajando en la obra? ¿Para qué pastorado? ¿Para qué ministerio? ¿Para qué iglesia? Y queremos olvidarnos de Dios, y queremos olvidarnos del ministerio, y queremos olvidarnos de todo. A mí me ha pasado, no me da pena decirlo, porque es parte del proceso. Pero cuando pasa eso es precisamente donde nosotros confirmamos una vez más que hemos sido llamados por parte de Dios, porque cuando viene eso, esos pensamientos, esos sentimientos en nuestra vida, cuando estamos afrontando un momento duro, difícil en nuestro diario vivir, y a pesar de esto, yo continúo luchando, continúo peleando y vuelvo y me encarrilo y vuelvo y me encamino nuevamente en el llamado, en el propósito, en la misión, en la meta del supremo llamamiento, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando digo, verdad que yo quería tirar la toalla, pero había algo dentro de mí que ardía en mi corazón y no me dejó apartarme. Había algo dentro de mí que no me dejó hacer lo que yo pensé, lo que yo hablé y declaré. Vuelvamente, estoy aquí, encaminado y fortalecido en el Señor. Entonces allí yo compruebo de que el llamado no me lo hizo el hombre, no fue producto de mis emociones, sino que fue de parte de Dios. Ok, vamos avanzando. Jeremías lo describe en esta parte que el llamado que Dios le había hecho era como un fuego que estaba metido en sus huesos, como una pasión, que no lo dejaba dormir ni estar tranquilo hasta que no hace algo por cumplir o desarrollar ese llamado de Dios en su vida. También siente un fuerte deseo o una fuerte pasión o un fuego que si no hace algo al respecto, siente que se muere. Por ejemplo, esta pasión por ganar almas, por hacer discípulos, por enviarlos. Aquí voy a contar algo. En mi caso personal comencé a desarrollar unas ganas y deseos por predicar la palabra y enseñarla. Y ha sido algo que no me permite dejar de trabajar con todo lo que tenga que ver con este propósito. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, cuando era nomás líder, algo dentro de mí me llevaba a prepararme, a capacitarme, a entrenarme, a pegarme a mi líder, a pegarme a mi pastor en ese momento, así me regañase, así muchas veces me dijera un no como respuesta, así me sintiera rechazado, así yo viera que otros pasaban por encima de mí, así yo viera que le daban oportunidad más a otros que a mí, pero dentro de mí yo seguía luchando, yo seguía estudiando, yo seguía avanzando, yo seguía aprendiendo, yo seguía pegado a pie de la brecha. Y cuando llegó el momento, porque dentro de mí había esa pasión, había ese fuego, había ese deseo, aunque nadie lo notaba de pronto o aunque nadie me lo confirmara, pero dentro de mí no se apagaba ese fuego. Y llegó el momento específico en la cual Dios colocó en el hombre de Dios, en el pastor en ese momento, llamarme a la obra del ministerio. Entonces en ese momento confirmé que el fuego, que la pasión, que el deseo y para la cual yo me había preparado, capacitado y entrenado no había sido tiempo perdido, sino que eventualmente había sido Dios el que había colocado en mí la medida de fe, la medida de unción, el querer como el hacer por su buena voluntad de yo prepararme y capacitarme para la obra del ministerio. Entonces usted no puede decir, yo he sido llamado un ejemplo a ser salmista, a ser adorador, a ser cantante. Y usted, vamos a colocar otro ejemplo. Dios me llamó a tocar un instrumento, la guitarra. Y Dios me llamó a tocar la guitarra. Y es que me lo ha dicho mi papá, es que me lo ha dicho el líder de la iglesia, es que me lo ha dicho aquí, Julano tal. Pero yo la verdad, nunca cojo una guitarra ni para sacudirle el polvo ni la tierra. Se le revienta una cuerda y nunca se la cambia. La toco por allá de pronto cada una vez a la semana.
de pronto lo que yo sé es porque lo estudié en el conservatorio de música o lo estudié por ahí en clases particulares con un maestro, un profesor de canto, de música, porque eso es lo que quiere mi papá, eso es lo que me han profetizado, lo que me han dicho, pero dentro de mí no hay el amor, no hay la pasión, no hay el fuego, no hay la unción, no hay la más mínima ni remota intención de yo verme en un futuro cumpliendo con esa tarea, con esa misión o con ese llamado. Por lo cual, eventualmente, si no hay esto, es porque no es lo tuyo. Te lo han colocado, te lo han implantado, te lo han metido psicológicamente, pero espiritualmente no lo tienes. Entonces, así en las diferentes, estoy colocando esto es un ejemplo para que nos identifiquemos y aprendamos a identificar también en otras personas ese fuego, esa pasión. Hay gente que eventualmente, indiscutiblemente dice, no, conmigo para las que se sean. Yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy para hacer esto, yo estoy aquí para hacer lo otro. Pero a la hora de hacer las cosas, no aparece, no llegan o te dejan tirado del trabajo, te dejan tirada la tarea. Entonces llega otra persona que de pronto no habla mucho y usted lo ve sirviendo, usted lo ve acomedido, usted lo ve haciendo aquí, lo ve haciendo allá. Llega la otra semana, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo aquí, sigue haciendo allá. Y eventualmente vemos que quien verdaderamente tiene el llamado de parte de Dios. Porque no se trata del que más hable, sino del que más haga. Y Jesús lo dijo. Una vez había un padre que tenía 2 hijos. Y le dijo a uno, ve y haz esto. Y dijo, no voy. Perdón, dice, y fue. Dijo, yo voy, claro, yo voy a hacer, yo te voy a obedecer. Y fue. Y cuando iba por el camino, no hizo lo que el padre le había dicho. Pero también le dijo al otro hijo, ves y haz esto. Y se fue renegando, dijo, yo no voy a ir, yo no voy a hacer esto. Y se fue renegando. Pero cuando iba a mitad del camino, recapacitó, pensó, meditó e hizo caso. Fue a hacer la tarea que el padre le había encomendado. ¿Cuál de los dos fue el obediente? ¿Cuál de los dos cumplió con la misión y el llamado de parte de Dios? Obviamente, el que ejecutó, el que cumplió y puso en práctica la orden, el llamado y el enviado de su papá. Entonces, así pasa en el ministerio, así pasa con nuestros líderes, así pasa con nuestros discípulos. Entonces tenemos que, así como nosotros analizamos y chequeamos a nuestros hijos, así también tenemos de que mirar, analizar la manera de hablar, la manera de comportarse, de conducirse, de tomar decisiones, de relacionarse de nuestros hijos espirituales, de nuestros discípulos, de nuestros líderes y de nuestros hermanos en la congregación, para de esta manera nosotros poder dar un paso seguro, dado, revelado y guiado por la persona del Espíritu Santo de Dios, y así cometer los menos errores posibles en nuestro ministerio y en nuestra iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces también colocamos porque es que comenzamos una obra y como comenzamos la obra, entonces yo estoy solo. Y como yo estoy solo, pues yo tengo que cantar, yo tengo que tocar la guitarra, yo tengo que recoger los diezmos, yo tengo que predicar, yo tengo que barrer, yo tengo que abrir, yo tengo que cerrar la iglesia. Entonces comienzo a delegar. Porque estoy solo, porque estoy comenzando, un ejemplo, mi obra. O comencé la obra, o una obra que vaya a empezar. Y comienzo a colocar al perro y al gato, el que llegó, el que me trae verbo, y otro que me traen cartas, y otro que me traen infinidad de recomendaciones o autorrecomendaciones. Nunca, por necesidad, coloques a ejercer un ministerio específico, ni a enviar a un ministerio específico a nadie, porque estás necesitado, porque no tienes gente y porque no hay nadie más. Si a ti Dios te llamó a la hora del ministerio como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, como apóstol, etcétera, etcétera, de igual manera, recuerda que Dios te dio a ti la fe y la unción y la fortaleza necesaria para cumplir con todo aquello para la cual Dios te envió, te ha enviado y te va a seguir enviando. Dios va a añadir el número y va a colocar personas específicas de acuerdo a tu ministerio específico, pero el punto radica es que muchas veces comenzamos a hacer las cosas mal desde el principio y por necesidad colocamos a delegar funciones muy serias y muy visibles
y de mucha responsabilidad y de peso en nuestra iglesia, en la congregación, por la cual muchos se envanecen, se crecen, y en vez de hacer nosotros bonito, salimos haciendo feo, porque en vez de atraer a las almas, muchas veces nos disparcen las ovejas, nos dañan la obra, nos dividen la obra, o eventualmente nos la terminan, nos la acaban, o se vuelven en contra de nosotros, y somos nosotros los que tenemos que salir corriendo de la iglesia, de la obra. Entonces, esto es supremamente importante. Vuelvo y repito, si Dios te dice un llamado, te dio la unción, la fe, y todos estos ingredientes que estamos mencionando, pues de igual manera, si tú vas a comenzar una obra o comenzaste una obra, Dios te va a capacitar, te va a dar la capacidad de administrar el tiempo, te va a dar la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el conocimiento, para que puedas, como dice, cantar, predicar, barrer, limpiar, abrir y cerrar la iglesia, recoger diezmos y ofrendas, hasta que haya una persona idónea y que se una, esté de acuerdo y cumpla con la visión y la misión de la iglesia, de tu iglesia local, la que Dios te ha dado. Esto es supremamente importante. Esta pasión no vino de mí, sino que vino de Dios. Por eso cuando yo estoy dando un poco de lo que yo escribí, de mi experiencia personal, vuelvo y digo, estoy en la página 8 del manual. Esta pasión no vino de mí, sino de parte de Dios. Por eso cuando yo dejo de predicar o de enseñar, me comienzo a desesperar, y ese mismo sentir lo experimentan aquellos que tienen un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y que no lo practican. Entonces, cuando usted es pastor y pasa por, de pronto que está enfermo, está de viaje en otro lugar, por X o Y circunstancia, y usted deja de predicar o deja de enseñar, dentro de usted comienza como una agonía, un desespero por eventualmente predicar, enseñar y hacer la obra, cumplir con la obra, con el ministerio a la cual Dios le ha dado y lo ha enviado, comisionado. Debemos aprender y conocer que hay 3 tipos de llamado. Vamos a ver 3 tipos de llamado. Amén. 3 tipos de llamado. Número 1 es el llamado general. Vuelvo y repito, número 1, llamado general. El llamado general es aquel que debe llevar a cabo todo cristiano. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos. Hay ciertas normas que Dios ha establecido y que cada creyente debe de hacer. Por ejemplo, evangelizar, orar e interceder, dar y servir. Todos los creyentes estamos llamados a hacer estas cosas. Ojo con esto. Todos los creyentes, los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevo y que pertenecemos a una iglesia local y pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos llamados a un llamado general. ¿Cuál es ese llamado general? Todo creyente ha sido y está siendo llamado a predicar, a evangelizar, a orar, a interceder, a dar y a servir, porque son parte de los frutos esenciales del Espíritu Santo al creyente, al convertido, al nacido de nuevo. Entonces, si tú evangelizas, si tú repartes tratados, si tú hablas de Cristo en el bus, si tú hablas de Cristo en la tienda, en el supermercado, en tu trabajo, en la calle, no estás haciendo de más y no significa que estás cumpliendo con un oficio, oficina o ministerio específico dado por parte de Dios, sino que estás haciendo una función general. Estás cumpliendo con un llamado general. Todo cristiano ha sido llamado a predicar, a evangelizar, ¿no? Predicar, evangelizar en ese sentido. A dar, a ser dadivosos, a ser hospedadores, ¿verdad que sí? A orar. Entonces, si tú oras, no estás haciendo de más, estás haciendo lo que tienes que hacer, para la cual Dios te llamó a un llamado general. Pues ese es tu combustible y esa es eventualmente la relación que vas a tener con tu Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Entonces, todos los creyentes estamos llamados a hacer estas cosas,
pero no necesariamente son nuestro llamado personal. El llamado general en el Señor es hacer cualquier cosa dentro y fuera de la iglesia. Como mencionamos anteriormente, el evangelizar, el discipular a otros es un llamado para todos los creyentes. Es un llamado general. Vuelvo y repito, un llamado general es, por ejemplo, evangelizar, hablar de Cristo, orar, interceder, dar. Todas estas cosas son parte de un llamado general de todo creyente, de todo hijo de Dios. Pero no es un ministerio específico. Marcos capítulo 16, verso 15. Vuelvo y repito, Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vuelvo y repito, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un llamado general. Testificar de Cristo. Y si quiere más evidencia bíblica, podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, donde dice que y recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y para que me seáis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice la Escritura. Entonces recibimos el Espíritu Santo de Dios y nos da poder, o sea, una medida de fe y una medida de unción para que podamos cumplir con el propósito y llamado general en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, pertenecientes al cuerpo de Cristo y a una iglesia local. Entonces recibiréis poder de lo alto, una medida de fe, una medida de unción, para que testifiquemos de Cristo por todo el mundo. Dar testimonio de Cristo. ¿Dónde estaba yo? ¿A dónde pertenecía? ¿Cuál era mi castigo y mi destino eterno? Y lo que Dios hizo en la cruz de Calvario por mí. ¿Y dónde estoy yo ahora? ¿Y dónde Dios me ha posicionado ahora? Y lo que Dios ha hecho en mi vida. Testificar de Cristo. Es un llamado general. Entonces, si tú hablas de Cristo, si tú predicas de Cristo, si tú evangelizas en el taxi, en el bus, en el carro, en tu trabajo, en donde sea que estés, no significa que tengas un llamado específico o una oficina de evangelista, sino que estás cumpliendo con un llamado general, evangelizar al mundo entero y testificar de Cristo. Entonces, espero que le estén quedando claro lo que significa y representa un llamado general, que todo creyente, que todo hijo de Dios, sea desde pastor hasta sea el recién convertido, ha sido llamado a testificar, a orar, a predicar, a publicar las buenas nuevas de salvación, a ser dadivosos, a dar, a ser hospedadores eventualmente, a interceder y a evangelizar. Son llamados generales. Pero muchas veces por falta de conocimiento, vuelvo y repito, como pastores, como líderes, porque vemos que el hermanito o la hermanita tiene la capacidad de hablar mucho, de expresarse de pronto bien, o porque tiene el don de servicio para servir y predicar, compartir el evangelio o repartir tratados, y entonces dice, esa persona es un evangelista, es llamado a un ministerio evangelístico, y le colocan título ya de una vez como un oficio específico, como el de Efesios 4:11, y dice, ese es un evangelista como ministerio. Entonces ahí es donde cometemos errores y triste y lastimosamente muchas veces somos los encargados de distorsionarle, confundirle, muchas veces hasta dañarle la mente a los babies espirituales, a los líderes que eventualmente ya se autoproclaman evangelistas, se presentan como evangelistas porque reparten un tratado, porque hablan de Cristo en cualquier lugar, porque no les da pena. Eso no es ser un ministerio, no es una oficina de evangelista, sino que tiene un don, una medida de fe y una medida de unción para hablar de Cristo, para testificar de Cristo. Pero no significa que sea el ministerio como tal. Vuelvo y repito, la diferencia entre el ministerio, la oficina del evangelista, es que va a diferentes lugares
y a los diferentes lugares que vayan, no únicamente en su comunidad, en su barrio o en su ciudad, sino a diferentes ciudades, naciones si es preciso, pero donde va, establece el reino de Dios, despoja el reino de las tinieblas y eventualmente lo acompañan los milagros, las señales y los prodigios, porque al lugar donde vaya, eventualmente se va a encontrar con un choque violento con el reino de las tinieblas, con brujos, con hechiceros, con satanistas, con personalidades de pronto de la política, del sector, del barrio, de la comunidad, y se va a encontrar con mucha oposición. Y si no tiene la fe necesaria y no tiene la unción específica en cuanto a su llamado de evangelista, y si no tiene el poder, la unción para demostrar el reino de Dios, para demostrar que Cristo es el mismo Dios de ayer y de hoy, a través de milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones, etcétera, etcétera, entonces dígame con qué respaldo va a ir a representar el reino de Dios sin poder, sin autoridad y sin el poder sobrenatural de Dios, ni siquiera para orar con alguien que tenga gripe y se quita la gripa, o orar por una fiebre siquiera. Entonces esto es muy delicado. No quiero salir del tema, pero es necesario que yo le explique estos pequeños grandes puntos para que diferenciemos y no estemos eventualmente dándole títulos de oficina, de funciones específicas a nuestros hermanos, nuestros líderes, porque eventualmente en vez de hacer bonito, lo que pasa es que estamos haciendo o vamos a hacer feo y los vamos a dañar. Entonces por eso se transmite nuestra ignorancia a otros y esos lo transmiten a otros y eventualmente mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque se autoenvían ellos solo a la guerra cuando la función de ellos no es ir a combatir, aunque tienen el traje de soldado, aunque tienen poder y autoridad, pero tienen diferente oficio y de pronto le toca era preparar la cocina, preparar la comida o eventualmente la área logística, y muchas veces se envían o autoenvían o lo enviamos es a la guerra frontal con el enemigo en la primer fila de combate, y muchos salen heridos y por eso es que muchos eventualmente mueren en la lucha, mueren en el combate y quedan tirados en el camino ministerial, en el camino espiritual. Ok, entonces espero que hayamos entendido el número 1, el llamado general. Ahora vamos a ver el número 2, que es el llamado especial. El llamado especial, que es el punto número 2, es la voluntad especial de Dios para un individuo, el cual o la cual se le da una medida de unción, autoridad y habilidades especiales para cumplirlo. Cuando hemos fracasado en cumplir con el llamado general de Dios, no se nos puede dar un llamado especial. Si usted no sabe cantar en la ducha primero, Dios no lo puede poner a cantar en la plataforma de la iglesia, un ejemplo. Entonces, cada creyente debe por empezar haciendo y cumpliendo la voluntad y el llamado general de Dios primero. Y cuando es fiel en esto, entonces Dios le va a mostrar su llamado especial. El llamado especial es dado a nuestra vida por el Señor después de haber cumplido y haber pasado el proceso del llamado general. Me explico esta parte. Conocemos de pronto que hay personas que entran con el mejor deseo y la mejor pasión y aún la mejor intención de servir y ser útiles en el cuerpo de Cristo y ejercer un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Y muchas veces se hace con buena intención, pero sin la revelación de ese llamado o de ese ministerio, sino por emociones. ¿Me explico? Y muchos tienen de pronto la capacidad de ir a una universidad, a un seminario e institución a estudiar teología o X o Y, digámoslo así, ministerio. Y cuando cumplen con el tiempo requerido en esa universidad, seminario e instituto bíblico o universitario, pues le otorgan un título y una credencial y creen que ya por recibir esto ya están aptos para cumplir ahora
un ministerio o un llamado específico. Y no es así, mis amados hermanos, no es así, mis amados líderes y pastores que me estás viendo, profetas de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos que hemos creído y recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos de aprender a conocer y a entender y a vivir los procesos que Dios va a colocar y va a permitir en mi día a día, en mi vida y estadía en esta tierra. Me explico. Cuando Jesús, aunque hasta los 30 años comenzó su ministerio, ya sabemos que había un llamado específico, que Dios iba a cumplir una tarea específica, una función específica, pero Jesús había comenzado primero con un llamado general. ¿Cuál era el llamado general de Jesús? Que comenzó a cumplir, a predicar de Cristo, al arrepentimiento, a compartir la palabra, a compartir temas con los hermanos, con los fariseos, con los judíos, ir a la sinagoga, abrir las escrituras, congregarse con ellos y eventualmente a cumplir la ley. Y Jesús comenzó haciendo lo que era su llamado general. Pero cuando cumple los 30 años y ahora Dios, con el momento que es bautizado y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo como forma o como en forma de paloma y se asienta sobre su hombro. Entonces en ese momento Dios le está comisionando, lo está empoderando y lo está enviando a cumplir un llamado específico y un llamado eventualmente sorprendente, grande, poderoso. Ahorita lo está llamando a la oficina del ministerio, a un ministerio específico, a un ministerio especial dado por parte de Dios. Pero mire que antes de que Jesús comience a desarrollar tanto sus dones, sus habilidades espirituales, antes de que Jesús comience a desarrollar su ministerio como tal, dado por Dios, porque los hombres no se lo reconocieron, los fariseos no se lo reconocieron, los escribas no se lo reconocieron, los saduceos no se lo reconocieron, ni el sumo sacerdote se lo reconoció, ni el concilio, ni digámoslo así, organización reconoció a Jesús, ni el ministerio de Jesús. Jesús sabía dentro de sí el ministerio que el Padre le había dado, le había comisionado y le había delegado. Pero cuando Jesús, antes de comenzar, vemos en Mateo capítulo 4, que dice la Escritura que después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, y que allá en el desierto, llevado por el Espíritu Santo de Dios, fue tentado por Satanás. Esto nos enseña a nosotros como pastores, como líderes, que cuando nosotros, Dios nos ha hecho y nos llama al ministerio, debemos de aprender, entender que no nos podemos saltar, brincar, ni bordear los procesos, los obstáculos, no los podemos bordear, ni brincar, ni saltar. Tenemos que pasar los procesos. Y el proceso de Jesús en su ministerio, en su llamado, era que tenía que ser llevado por el Espíritu de Dios para ser probado. Pero allá en la prueba fue tentado. Y cuando Jesús pasa la prueba y resiste la tentación, resiste al diablo, y el diablo huye de él, dice la Escritura que ahora sí venían ángeles y le servían. Y Jesús comenzó a predicar, a enseñar, a hacer milagros, señales, prodigios, a echar fuera a los demonios, a sanar enfermos, le traían los lunáticos, los enfermos y todos los de diferentes enfermedades. Y dice que su fama se difundía por todas partes. Entonces aquí podemos ver, observar, analizar de que Jesús, siendo Dios mismo, tuvo que aquí en la tierra, antes de comenzar y desarrollar y poner en práctica su ministerio y su llamado específico y su llamado eventualmente especial, tuvo que pasar los procesos, tuvo que pasar el proceso. Entonces nosotros, como creyentes, si de pronto llegamos a... porque tenemos X comodidad económica, posición social económica dentro de la iglesia misma, y tengo la capacidad de estudiar
o eventualmente tengo buena, digámoslo así, reputación con mi pastor, o le caigo bien a mi pastor, y por lo cual entonces ahorita me comienzan a delegar a mí funciones dentro de la iglesia, el diácono, el líder, ungier, a cargo de los instrumentos, salmista, adorador, sea el ministerio que se esté desarrollando dentro de la iglesia, sin pasar yo los procesos, sin primero haber comenzado yo a ser probado por mi pastor en el área del servicio, en el área de la obediencia, en el área de la sujeción, en el área de cómo va a reaccionar cuando yo le diga no, cuando reciba un no, aunque tenga la razón, aunque se lo merezca, pero decirle de vez en cuando un no a ese líder, a ver cómo va a reaccionar, cómo se va a comportar y cuáles son las decisiones que va a tomar cuando yo le diga un no. Porque ese no, cuando también se lo diga Dios, y así como me corresponde a mí, así mismo va a corresponder a Dios. Si no me obedece a mí, tampoco va a obedecer a Dios. Si no me obedece a mí, que me está viendo, ¿cómo va a obedecer a Dios que no lo está viendo? Entonces es supremamente importante de que todo líder, que todo diácono, que todo ministro de Dios debe pasar los procesos independientemente de que vaya a la universidad, de que vaya al instituto o que vaya al seminario a estudiar teología. Recibe conocimiento, pero no es en la práctica, en el diario vivir, en la lucha, en las pruebas, en las crisis, en las dificultades, donde verdaderamente se va a formar y desarrollar el carácter de Cristo en su vida, en la vida de ese creyente, para que pueda comenzar a cumplir un llamado general y pueda seguir al siguiente peldaño, al siguiente escalón, que es el llamado especial. Entonces, cuando nos brincamos el proceso, cuando yo nunca di un escobazo en la iglesia, cuando yo nunca limpié una silla en la iglesia, cuando yo no servía a nadie, cuando yo no le hice un favor a nadie en la iglesia, cuando me mandaban a hacer algo, yo nunca lo hacía. ¿Cómo pretendo brincarme de ser un simple espectador y visita de la iglesia, pasarme a ser predicador y pasarme a ser el líder o el jefe de los ungieres? Y mucho menos, pues, un pastor, un apóstol, un profeta, y eventualmente desarrollar un llamado o una oficina ministerial. Eso es totalmente erróneo. Eso es totalmente es una muerte espiritual en que nosotros le estamos haciendo, un mal que le estamos haciendo a esa persona. Entonces, esto es supremamente importante. Vuelvo y reitero. No nos podemos brincar ni saltar los procesos. Y esto es supremamente importante que ustedes, amados pastores, ministros, líderes que me están viendo, conozcan, entiendan y coloquen en práctica en su vida personal y en su ministerio. Porque cuando nosotros, vuelvo y repito, cuando nosotros no detenemos, no paramos y no permitimos que nuestros líderes, discípulos, pasen los procesos, eso incluye también a nuestros hijos de sangre, de casa, y no permitimos que pasen los procesos, cuando mañana, el día de mañana, estén ejerciendo, cumpliendo con ese llamado especial y específico en su ministerio, triste y desafortunadamente, el golpe va a ser más duro. La vergüenza puede ser más dura y más dura para volverse a levantar en una prueba, en una tentación o en una dificultad. Porque como no supo cómo enfrentar y cómo vencer ese proceso, esa prueba, esa tentación en las diferentes áreas de su vida, ya sea en el carácter, ya sea en el temperamento, ya sea en las diferentes áreas de nuestro diario vivir, y como no supimos cómo enfrentarlas y cómo superarlas en el pasado, cuando vengan ahora a nuestra vida, porque van a venir, eso sí te lo aseguro, nadie se puede brincar los procesos. Por más apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro que tú seas, no te puedes brincar los procesos, porque ciertamente Dios lo va a colocar nuevamente en tu camino, nuevamente en tu paso. Y si no te lo coloca Dios, el enemigo sabe que no lo atravesaste y con derecho legal va a colocar obstáculos, trampas y tentaciones y pruebas en tu vida
para sacarte, desviarte y ridiculizarte y echar por tierra el ministerio que Dios te encomendó y te dio por causa de que no pudiste y supiste atravesar y enfrentar las pruebas, atravesar y pasar el desierto, atravesar y pasar la ley de los procesos. Esto es supremamente importante. Entonces vuelvo y reitero, no porque no tengo gente, no porque no tengo a nadie más, no porque estoy solo, vas a colocar a alguien a delegar a una función especial o a un ministerio específico cuando no haya pasado los procesos y cuando no haya sido probado en las diferentes áreas, como la fidelidad, como la lealtad, como la obediencia, como el servicio y eventualmente en todas las áreas que eventualmente el Espíritu Santo coloque en tu corazón para que veas el fruto de tu discípulo, el fruto de tu líder, el fruto de tus hijos espirituales. Esto es supremamente importante. Entonces, no podemos pasar de un llamado de ser creyentes de banca, de visita, brincarnos a un llamado especial. Hay muchos que le colocan corona en las iglesias. Hay muchas personas que están desarrollando un ministerio en las diferentes áreas administrativas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia local, que no se la merecen, que no se las han ganado y que se han brincado, y están porque se han brincado los procesos, el llamado general. Entonces una persona que no ame las almas, una persona que no ame el predicar, el hablar de Dios, el conocer de Dios, ¿cómo lo van a colocar un ejemplo como evangelista, como el líder de evangelismo, cuando es lo que menos le gusta y es lo que menos hizo o nunca lo hizo? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Y ya sabemos, ya le dije y vuelvo y lo repito aquí brevemente, de acuerdo al llamado, así mismo también hay una medida de fe, una medida de unción. Si Dios te llamó a un llamado especial, de igual manera, Dios, después de que eras un creyente laico, un creyente de silla o visita, digámoslo así, o miembro de una congregación, y Dios te escogió a un llamado especial, pues de igual manera, así como Dios te llamó, así también Dios te va a equipar y te va a dar la medida de fe, la medida de unción, el poder, la autoridad y todas las herramientas espirituales y aún físicas que tú necesitas para poder cumplir con ese llamado específico, y lo confirmará a través de tu pastor, de tu líder, de tu mentor o el hombre de Dios que esté por encima de ti, y lo confirmará también. Y lo confirmará en labios de otros hombres o mujeres de Dios. Dice 1 Corintios en el capítulo 12, en el verso 4 al 7. Vuelvo y repito, 1 Corintios capítulo número 12, verso del 4 al 7. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recuerde siempre, quiero añadir esto, si usted lo sabe, gloria a Dios. Muy bien. Pero si no lo sabía, apréndalo hoy. Lo hago con la mejor intención. Cuando usted vea la palabra espíritu y la E con que inicia la palabra espíritu está con E mayúscula, se está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted siempre en la Biblia lea la palabra espíritu con E mayúscula, es porque está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted lea la palabra espíritu con E minúscula, está haciendo referencia al espíritu del hombre o a un espíritu maligno, demoníaco o a Satanás mismo. Entonces es la diferencia para que aprendamos un poco también. Si lo sabía, gloria a Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ojo con esto, esto es supremamente importante. Ahora bien, hay diversidad, varios dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, quiere decir que esta diversidad de dones es y proviene por el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios. En el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios,
Entonces, en el 4 habla de diversidad de dones, y ahora en el 5 habla de diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces aquí en el 4 nos habla de la diversidad de dones por el Espíritu, y en el versículo 5 habla de diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, o sea, dado por el Señor. ¿Y quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Y hay diversidad, verso 6, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, a nosotros, el que nos llamó, a nosotros el que nos escogió, el que nos salvó y el que nos entregó, comisionó y colocó en las manos de nuestro Señor Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo, fue nuestro amado y glorioso y poderoso y eterno Padre Celestial. Ese fue el que nos escogió y nos llamó, y ahora nos colocó en las manos de Jesús para eventualmente darnos la salvación, la vida eterna, pero Él es el que da los ministerios o reparte los ministerios como Él quiere, y el Espíritu Santo es el que nos da las herramientas como son los dones espirituales. Verso 7, pero a cada uno de manera personal e individual, no porque lo heredó, no porque es el que tiene más billete, no porque es el que tiene más elocuencia, no porque es el que tiene más carisma, no. Pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso quiere decir que los dones espirituales es una manifestación dada por el Espíritu Santo de Dios al creyente para que pueda cumplir con el propósito de la voluntad de Dios, para que ayude y sea de ayuda y de edificación dentro del cuerpo de Cristo para sus hermanos, y también para que pueda representar y presentar a Cristo el Evangelio afuera en el mundo, para alcanzar a los perdidos para Cristo a través de estas herramientas sobrenaturales, espirituales sobrenaturales. Porque los brujos predican y enseñan de su señor Satanás a través de pócimas, de las cartas, lectura de tarot, aquí en el celular, en la televisión, en la calle, en el mall, por todos lados. Y con poder, milagros engañosos y mentirosos, pero con poder. Satanás tiene poder y lo representan sus siervos, los hombres y mujeres que trabajan al servicio de Satanás. Pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos a favor y dentro de nosotros al grande, al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene todo el poder, toda la potestad, todo el señorío, al principio y al fin, al alfa y al omega, al omnisciente, al omnipresente, al todopoderoso, dentro de nosotros, no somos capaces de representarlo con poder, con milagros, con señales o con algo sobrenatural, porque eventualmente eso fue para la época antigua, para la iglesia cristiana primitiva, y ahora eso ya no está vigente. Entonces el poder de Dios cesó, pero el poder de Satanás hoy 2018 está en actividad, se está moviendo y está siendo visible y está llegando a una escala impresionante en el ser humano. Y nosotros muchas veces la iglesia, por falta de conocimiento, por el legalismo, la religiosidad y los dogmas de hombres, nos resistimos, negamos y rechazamos estos regalos y estas herramientas que el Espíritu Santo nos da. Entonces entendamos esto, mis amados hermanos, líderes o pastores. Entonces, vamos avanzando, ya casi concluimos, no se preocupen, hermanos. Le agradezco nuevamente su tiempo y no se me cansen, ánimo. Ya casi concluimos. Romanos 12, 4 al 6. Bueno, repito, libro de Romanos, capítulo 12, verso 4 al 6. Dice la Escritura: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, o sea, la gracia, el regalo, el don que nos es dada, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de fe. Entonces aquí la Biblia nos enseña y nos revela que
hay una medida y un nivel de fe y de unción. Todos no tenemos la misma medida de fe ni la misma medida de unción. Hay unos que tienen más, hay otros que tienen menos. Pero la medida de fe y la medida de unción no viene ni la tenemos ni es otorgada a nosotros por cuanto hayamos estudiado en el seminario, instituto u universidad, sino por cuanto yo he obedecido, he entendido, conocido y obedecido al llamado general, al llamado especial y al llamado específico en mi vida. Entonces, a la medida que yo me consagre, a la medida que yo alinee mi mente, mi voluntad, mis pensamientos, mi toma de decisiones, mi nueva naturaleza, a la palabra de Dios, al escrito está, entonces así mismo Él me va a ir llenando, capacitando para así de igual manera poder cumplir y responderle a Dios por ese llamado específico, por esa función u oficio ministerial que Dios eventualmente, como líderes y pastores que estamos hablando aquí, nos ha delegado, encargado, comisionado y enviado. Entonces esto es supremamente importante. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y no quiero que usted me malinterprete. Yo no tengo nada en contra de las universidades, seminarios, institutos, ni nada de estas cosas. Gloria a Dios porque existe, porque si no, ¿cuál puede ser el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios si no tuviésemos este tipo de estudio, de conocimiento a través de estos hombres y mujeres que sirven a Dios como maestros en las diferentes áreas de la maestría en universidades, seminarios y institutos? Lo que yo hago énfasis y referencia es porque me topo mucho, yo creo que nos hemos topado mucho con personas, líderes y pastores que se vanaglorean más por el lugar donde estudiaron, lo que aprendieron, lo que desarrollaron, la experiencia que de pronto tienen en un grado, en un posgrado, en un máster y en las diferentes especializaciones y doctorados teológicos, más en eso que en tener la humildad y reconocer que lo que es y lo que tiene únicamente es por la gracia, por la pura gracia y misericordia que Dios nos ha dado, otorgado y llamado. Únicamente a Él sea la gloria, la honra, el poder y la autoridad. Entonces, ese conocimiento que adquirimos allá, si no lo llevamos a obedecer, a ser revelado, si no tenemos la revelación de ese conocimiento, pues no vamos a poder obedecer lo que no entiendo. Porque aunque lo memorice, aunque lo predique y lo enseñe, pero si no tengo la revelación, no va a haber cambio en mi vida. Porque lo que cambia mi manera de pensar y mi manera de vivir es cuando yo tengo la fe suficiente y necesaria para creer en ese conocimiento que tengo. Y cuando yo creo, viene la revelación y va a venir sobre mí la medida de fe y la medida de unción para yo cambiar y vivir y obedecer el conocimiento que tengo. Entonces esto es supremamente importante. Entonces porque pues hay muchos lugares, universidades donde enseñan teología como materia, ¿verdad? Como una carrera también, pero eventualmente muchos de los hombres o mujeres que enseñan teología no son todos cristianos. Muchos no conocen de Dios, no tienen nada de conocimiento de Dios, sino únicamente de la Biblia, de un libro llamado la Biblia, y eventualmente enseñan otras cosas, pero menos eventualmente ni lo ponen en práctica, mucho menos lo enseñan a vivir una vida en santidad, en obediencia y en servicio y adoración a Dios, y a cumplir un llamado específico, una función específica y un ministerio específico. Gloria a Dios por todo esto, pero tenemos que hacer un balance y no colocar por encima mi conocimiento ni mi capacitación antes que la unción, la medida de fe y al que me da el llamado y el que me ha otorgado y me ha hecho el llamado y me ha enviado a ese ministerio. Entonces tenemos que hacer un balance. Número 3. El llamado específico. Ahorita estamos llegando al llamado específico. Es el llamado que Dios nos hace para servirle en un área específica. Este va más allá de los dos primeros llamados, porque no solo debemos haber cumplido con el llamado general, sino también con el llamado especial, para que luego se nos encomiende el llamado específico.
En mi caso personal, por ejemplo, comencé sirviendo, evangelizando y discipulando. Y luego comencé a desarrollar ciertos dones y habilidades para tareas y personas especiales. Y luego en el ministerio como maestro, evangelista o pastor, en ocasiones aún con la unción profética, ojo, la unción profética o el don profético, no como la oficina del profeta, sino con un don o una unción profética en diferentes momentos de acuerdo a la necesidad de una persona o un hermano o de la iglesia. Y ahora me encuentro desarrollando eventualmente un apostolado o un ministerio apostólico, un ministerio global, por la gracia y la misericordia de Dios, porque todo es de Él, para Él y para cumplir los propósitos de Él, pues nos da la capacidad, cuando nos encontramos desarrollando un llamado específico ahora, de movernos, nos da la habilidad, la unción y la fe, el carisma y el poder y la autoridad para movernos en las diferentes dones y oficinas también, para la capacidad de predicar, la capacidad de pronto de enseñar, de evangelizar, de ministerio, un ejemplo evangelístico, y en fin, en las diferentes tareas. Pero así mismo eso lo da Dios, no por nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no somos nada. Si Él no está con nosotros, es en vano lo que nosotros hagamos y lo que nosotros tengamos o consigamos. Todo, vuelvo y repito, como dice la Escritura, es dado por Él, fue creado por Él y para cumplir los propósitos de Él. Podemos considerar el caso del apóstol Pablo, que tenía un llamado especial y específico para predicar y enseñar a los gentiles y a los judíos también. Pero el que lo capacitaba era el Espíritu Santo de Dios. Si usted analiza, cuando tiene el encuentro, ¿quién fue el que le habló a Jesús cuando estaba en el caballo? Cuando quedó ciego, Jesús le hace el llamado. Pero el que lo capacita a él con los dones espirituales es la persona del Espíritu Santo de Dios. Romanos 11:13, vuelvo y repito, Romanos 11:13 dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué significa honro mi ministerio? Honrar mi ministerio es yo cuidarlo, alimentarlo, nutrirlo, ser fiel, ser leal a ese llamado que Dios ha encomendado y ha puesto en mis manos como un regalo, como un precioso regalo valioso que no es mío, le pertenece a Él, pero yo lo cuido. Soy el administrador de ese regalo llamado, valga la redundancia, un llamado específico o un ministerio específico. Entonces yo honro mi ministerio. ¿Cómo lo honro? No vendiéndolo, no por ganancias deshonestas, no asociándolo ni haciendo alianzas con el sistema del mundo o con el mundo, permitiendo que salga agua dulce y agua amarga de mi llamado, de mi ministerio, cuando yo obedezco lo que Dios me ha mandado, cuando yo lo cuido y cuando yo me sigo capacitando, sigo aprendiendo, sigo eventualmente estando más y más cada día alerta, listo y estar en óptimas condiciones espiritualmente para poder cumplir con el regalo que Dios ha puesto en mis manos, que es el llamado ministerial específico que Dios me ha dado, me ha enviado y me ha comisionado. Entonces, cuando yo honro mi ministerio, lo guardo, me cuido, procuro ser fiel a Dios a través del ministerio que Dios me ha dado. Pero muchos eventualmente sabemos que no honran su ministerio. Hacen tranzas con el mundo. Cuando yo hablo de tranzas, o sea, hacen mezclas, hacen asociación con el mundo por dinero, por fama, por popularidad, porque los inviten en diferentes lugares. No hay nada de malo con eso. Ojo, no quiero que me malinterprete, sino cuando nosotros corrompemos nuestro ministerio o lo vendemos por un plato de lentejas. Entonces es supremamente importante que nosotros aprendamos a honrar
el ministerio que Dios ha depositado en nuestras manos, porque no es nuestro, es de Él, y un día Él nos va a pedir cuenta, porque dice la Escritura, que en mismo Corintios dice la Escritura, que el apóstol Pablo, que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y dar cuenta de toda obra buena o mala que hayamos realizado mientras estuvimos en el cuerpo, y entonces eventualmente nos va a pedir cuentas de la medida de fe y de unción que Dios depositó para que cumpliésemos con el ministerio específico que Él colocó y encomendó en nuestras manos. En Efesios 4:11 al 12, Efesios 4:11 al 12, dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? Perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Entonces significa que las herramientas y las armas, los dones espirituales y dones ministeriales que Dios me ha dado a mí, no es para yo inflarme, engordarme, lucrarme y enriquecerme y hacerme millonario con eso, sino para colocarlo al servicio de mis hermanos, de mis consiervos, que también tienen un llamado especial y un llamado específico para perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí está hablando a nivel personal los santos y está hablando global para todo el cuerpo de Cristo. Entonces a través de los dones espirituales, a través de los dones ministeriales, de las armas y herramientas que Dios ha depositado en mí, es para la iglesia ayudar, alimentar, edificar, perfeccionar a los santos para que puedan cumplir ellos también con su llamado general, especial y específico, y de esta manera todo el cuerpo de Cristo seamos edificados en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo mismo. Efesios 4:11 al 12. Entonces, el ministerio no es únicamente para yo sacarle dinero. El ministerio no es ni los dones espirituales únicamente para fama, popularidad, reconocimiento, renombre, sino el propósito de Dios es para que nos ayudemos unos a otros, nos capacitemos unos a otros. Por eso es lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, dando de gracia lo que de gracia yo he recibido de parte de Dios, porque no es mío. Y lo que estoy haciendo en este momento no estoy haciendo de más, estoy haciendo para lo cual fui llamado, he sido enviado, y es lo que estoy procurando, honrar el ministerio que Dios me ha dado con ustedes. Y ahora le corresponde a ustedes también dar de gracia lo que de gracia ustedes están recibiendo. Dios está buscando hombres y mujeres de cada tribu, raza, ciudad y nación, que cuando Él los llame digan, heme aquí, Señor. Sí, Señor, yo iré. Vuelvo y repito, Dios está buscando hombres y mujeres de cada tribu, raza, ciudad y nación, que cuando Él los llame, digan o digamos, heme aquí, Señor. Sí, Señor, yo iré. A lo mejor Dios está buscando algunos de su familia y usted puede ser esa persona. El llamado de Dios es tan maravilloso que la edad no es problema, el sexo no es problema, el intelecto no es tampoco ningún problema. Lo único que Dios quiere es que le digamos sí. Aceptamos la invitación a cumplir tu propósito y tu llamado en nuestras vidas para poder llegar al cumplimiento de nuestro destino en esta tierra conforme a tu voluntad. Dios se limitó a sí mismo cuando escogió desde un principio no hacer nada de la tierra por sí solo, sin la participación del hombre. Por eso, Dios no escogió a los ángeles para cumplir sus planes ni sus propósitos aquí en la tierra. Dios escogió a un hombre. Entre toda la creación, entre todo lo creado, visible e invisible, Dios no escogió ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni a seres vivientes, ni a los ancianos en su trono. Él decidió trabajar en equipo y trabajar con el ser humano, trabajar con el hombre y llamar al hombre
a cumplir su voluntad y su propósito en el plan de la salvación, en el plan de la redención, en el plan de impartir el conocimiento de la voluntad, del propósito y del llamado de Dios para cada individuo, para cada persona, sin importar raza, sin importar color, sin importar nación o ciudad. Entonces, eventualmente, Dios escogió a un hombre. Es más, Él se hizo hombre. Él se hizo hombre como usted y como yo para enseñarnos, para modelarnos cómo es llamado un hombre al ministerio, en los procesos que debe seguir, los procesos que debe pasar, la fidelidad, la honra a su ministerio y de igual manera la herencia y el legado que se debe dejar. Y de esta manera, pues sabemos la recompensa que Jesús tuvo, que Jesús tiene y que tendrá por los siglos de los siglos, por la eternidad, porque Él es Dios y ha prometido que nosotros también estaremos con Él. Es más, ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él, dice la Escritura. Génesis 1, 26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El término enseñoree significa le dio dominio. Es el máximo grado que cualquier ser, persona, habitante del planeta Tierra puede tener. Dominio. Tener dominio significa tener poder, autoridad, o sea, potestad, derecho legal sobre todo lo que existe en el planeta Tierra, en todo lo creado del planeta Tierra. Eso fue lo que Dios le otorgó al hombre. Dominio, enseñoréate. Y lo hizo, ¿por qué le dio esto? Porque nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Somos la imagen y la semejanza de Dios en esta tierra. O sea, ahora somos los representantes de Cristo en esta tierra. Somos los embajadores de Cristo en esta tierra. Somos los encargados de continuar el ministerio de Cristo en esta tierra. Somos los encargados de establecer y expandir el reino de Dios espiritual en esta tierra. Somos eventualmente los encargados de portar, de cargar, de llevar su gloria. En el Antiguo Testamento el arca era la que aguantaba, la que resistía y la que cargaba la Shekinah, la gloria de Dios. Pero ahora no hay ningún tabernáculo, no existe ese tipo de altar como estaba en la antigüedad. Ahora usted y yo somos el tabernáculo de Dios. Ahora usted y yo somos el lugar santo y santísimo de Dios. Ahora usted y yo somos la casa y somos el templo del Dios viviente. Entonces, mi amado amigo, mi amado hermano, mi amado líder, pastor y ministro, ¿qué te impide a ti para cumplir con el llamado general, especial y específico en tu vida? Si tienes a Dios de tu lado, y no de tu lado, sino dentro de ti, si le has recibido, aceptado y has comenzado a caminar con Él. Es un gran privilegio y honra para nosotros los seres humanos, porque los ángeles desean predicar el Evangelio. Los ángeles desean y están apasionados por conocer, saber, entender el gran misterio que hay en la predicación del Evangelio, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en la cruz de Calvario aquí en la tierra. Pero Dios no se lo permitió a ellos, sino a nosotros. Entonces es una honra, es un privilegio que lo quisiera tener un arcángel, un serafín, un querubín, un ángel y cualquier de los seres creados por Dios. Pero Dios le plació honrarnos a nosotros con esto, con estas bendiciones, con estos dones, con estos regalos, con estos ministerios, estos llamados. Es un gran privilegio y honra para nosotros los seres humanos recibir una invitación del Dios Altísimo para colaborar con Él y para cumplir su voluntad y sus propósitos. Por eso no podemos rechazar esa invitación. Tenemos que aceptarla y ser parte de todo lo que Dios está haciendo ahora, aquí en la tierra. El tiempo es hoy, el tiempo es ahora. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. De pronto mañana no llega. Entonces vive
vivamos nuestra vida y enseñemos a vivir la vida cristiana como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y volviese mañana. Y si viene mañana, que ciertamente un mañana vendrá, y es seguro cómo estamos viviendo y cómo vamos a vivir el hoy, nuestro presente. Bueno, los dejo con este pensamiento. Hoy vimos la lección número 3 y vimos los 3 tipos de llamado: general, especial y específico. Entonces espero pues que haya sido de bendición este tema, esta lección para tu vida, mis amados líderes, pastores, profetas, cuerpo de Cristo en general que está viendo o va a ver este video retransmitido por nuestro canal de YouTube, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde que nos puede encontrar en el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Les invito pues a ingresar a YouTube y buscar Radio Cristiana El Vino Nuevo y suscribirte a nuestro canal que tiene este nombre que acabo de mencionar. Y pues también en la página de Facebook tenemos una página que se llama Radio Cristiana El Vino Nuevo. Les invitamos pues también a darle like allí con el dedito y así estarás enterado y te saldrá la notificación cuando estemos transmitiendo en vivo a través de la Radio Cristiana El Vino Nuevo online. Entonces pues este video lo estaré compartiendo pronto, esta semana, si Dios lo permite, con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de bendición. Se despide su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y mil bendiciones.